Bienvenidos a Universo Telecom, un programa del periódico El Universal Televisión. Hoy, lamentablemente, con la ausencia de Irene Levy, falleció su papá y por supuesto que esta producción, este equipo, yo en lo personal, le enviamos pues nuestro más sincero pésame. Ella nos acompañará ya la próxima semana. Hoy vamos a tener una entrevista con Alejandro Calvillo. Él es el director de una asociación denominada El Poder del Consumidor, sobre un tema que seguramente a usted le va a interesar: obesidad, publicidad de refrescos, bloqueo de algunos medios de comunicación. En fin, es un tema de salud pública muy importante. Vamos a tener nuestra sección, evidentemente, de noticias nacionales, la sección de gadgets, y ya en la parte final del programa nos acompaña Hugo Arce con su análisis del sector justo de nuevas tecnologías, o nos platicará pues sus impresiones de esta película sobre Steve Jobs, y también nos va a platicar del celular supuestamente más delgado que existe en el mundo. Acompáñenos, les recuerdo nuestra cuenta de Twitter, Telecom Universo, esa es la cuenta de Twitter, claro, con el @ previamente, y en el caso del correo electrónico, telecomuniverso@gmail.com. Bienvenidos. Estamos con Alejandro Calvillo, como le comentaba, él es el director de esta asociación denominada El Poder del Consumidor. Y El Poder del Consumidor ha estado en las noticias últimamente, justo por una campaña que están llevando a cabo para que los diputados pues aprueben este impuesto a los refrescos. Alejandro Calvillo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Qué gusto saludarte. Coméntanos de entrada, ¿por qué el impuesto al consumo de refrescos en nuestro país? Bueno, en primer lugar, somos el país con el mayor consumo de refrescos en el mundo. En promedio 163 litros por persona al año. Esto te daría poco más de 400 mililitros por persona. Sin embargo, si tú quitaras la gente que no tomamos refresco y hicieras a un lado los que toman una vez a la semana, entonces los que están tomando más de 800 mililitros al día. Esto se relaciona directamente con que seamos el país con los niveles más altos de obesidad y diabetes en el mundo, con uno de los niveles más altos. Por ejemplo, en diabetes, en el sexenio de Felipe Calderón, es decir, en 6 años, murieron 500,000 de personas por diabetes. Este es un drama humano. El sistema de salud pública está totalmente rebasado. La secretaria de Salud, Mercedes Juan, ha dicho que no pueden cubrir la diálisis porque se llevaría gran parte de los recursos del Seguro Popular. Y hay más de 150,000 personas que requieren diálisis. Una hemodiálisis te cuesta 1,300 pesos y la gente tiene que hacérsela 2 o 3 veces a la semana. Entonces la gente se está muriendo, ¿no? Y está metiendo a sus familiares. Las familias más pobres en el país, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Salud Pública, que tienen una persona con diabetes, en promedio destinan 35% de sus recursos, 35%, a la atención de la diabetes. Tercera parte de los recursos familiares. Sí, entonces hay un drama nacional no visible, no visibilizado en los medios de comunicación, y el consumo de refrescos, el consumo de esas cantidades, ¿no? El consumo incluso del promedio de los 400 mililitros que nos daría el promedio entre todos, ¿no? Es suficiente para aumentarte en 25% el riesgo de diabetes y en 60% en el caso de los niños el riesgo de obesidad. Entonces el refresco en sí es la bebida, ¿no? O es el producto, digamos, que por sí mismo y por el alto consumo que tiene un impacto directo en esta epidemia de obesidad y diabetes. Por eso es ponerle el impuesto, que es una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico y también por el Relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación en su informe sobre México. Es decir, todos los organismos internacionales recomiendan, ¿no?, el uso de medidas fiscales para tratar de disminuir el consumo de ciertos productos que hacen daño a la salud. Ahora, y ese es justo uno de las vertientes que interesa a Universo Telecom, para inhibir este consumo, pues es necesario llevar a cabo campañas publicitarias, tanto en materia de salud como también para evitar justamente pues este tema del consumo, obviamente de los refrescos. Ustedes están desarrollando actualmente una campaña muy interesante, después más adelante vamos a ver el spot, en la que ustedes están exhortando a los diputados a que justo no
aprueben este impuesto al consumo de los refrescos, pero se han encontrado con un boicot de medios de comunicación preocupante, sobre todo por la situación de la salud aquí en México. Sí, nosotros queríamos salir con este spot, se hizo muy rápidamente el 21 de agosto, es decir, antes del 8 de septiembre, cuando el presidente presentaba la propuesta de reforma fiscal, con el fin de tratar de meter presión para que la reforma fiscal incluyera el impuesto al refresco. Contactamos nosotros en esa fecha, pues teníamos recursos como para decir, vamos a meternos en el noticiero más importante del país, más importante en términos de audiencia, no hablo de contenido, sino de audiencia. Sí. Te refieres específicamente al noticiero de Joaquín López Dóriga. De Joaquín López Dóriga. Entonces decían, bueno, 3 veces, ¿no? O sea, mientras las refresqueras tienen campañas invasivas en los medios de comunicación, bueno, 3 veces que podamos dar este mensaje. O sea, 3 spots. 3 veces que se transmitiera el spot, ¿no? Y entonces contactamos a Televisa y contactamos a TV Azteca en esa fecha, 21 de agosto. Corren los días, ¿no? Y no hay respuesta. Viene el 8 de septiembre, ¿no? El presidente anuncia e incluye el impuesto al refresco y Televisa no nos sigue sin contestar y TV Azteca nos dice, nos da una cita, ¿no? Yo creo que ya el presidente lo dijo, entonces, bueno, pues se abren un poco. Vamos a TV Azteca, tenemos una reunión, nos dice ya está aprobado mero arriba, pero les vamos a dar la tarifa full, la de gobierno. ¿Esto qué significa para la gente que no sabe esto? Yo no lo sabía. La publicidad comercial tiene muchos descuentos, ¿no? Digamos, las refresqueras que tienen mucha publicidad, pues les hacen descuentos muy importantes. Pues sí, porque tienen grandes volúmenes de publicidad. Sí, en el caso de gobierno le cobran la tarifa total. Entonces era lo que nos querían cobrar nosotros. Y discutimos... ¿Cuánto cuesta un spot? Mira, depende mucho del horario de transmisión. Yo sé, así en términos generales... Porque todo esto lo manejaron a través de una agencia, ¿no? Sí, una agencia de medios. Yo sé que, por ejemplo, los precios de un anuncio de 30 segundos con López Dóriga pueden estar entre 700,000 y 500,000 pesos. Posiblemente estas empresas los consigan mucho más baratos, ¿no? Entonces, pero después, lo que pasó con TV Azteca, después de que habían dicho que sí, dijimos, bueno, con la tarifa full, vamos a ver, queremos noticieros, ¿no? Y a los 2 días nos dicen que no hay espacio, todo el espacio está vendido, ¿no? Entonces, en ese proceso, y Televisa que nos va a dar una cita y nos propone la cita y nos pospone la cita, ya sabemos qué significa eso, ¿no? En ese proceso antes, ¿no? El 2 de septiembre, cuando veíamos que no había respuesta de las televisoras más importantes, contactamos a Milenio Televisión, contactamos a Dish, a CNN en español, a Telefórmula, ¿no? Son los que recuerdo ahorita. Y entonces, CNN en español, como una empresa profesional, como, ¿no? Que no, claro, no es discriminatoria ni nada, dicen 48 horas les doy la respuesta. El anuncio salían unos médicos y nos dicen, oigan, a ver, queremos saber que los médicos sean médicos, ¿no? Se los comprobamos. A las 48 horas nos dice, de acuerdo, transmitimos el anuncio. Dish de inmediato, Telefórmula de inmediato, y TV por cable era la otra, nos dice de inmediato que sí, ¿no? Entonces tenemos las negativas y llegamos a 40 días que no teníamos respuesta, ¿no? De Televisa. TV Azteca ya nos había dicho que no, y Milenio TV ya nos había dicho que no. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿No? Que estos espacios que son concesionados, ¿no? Que son de interés público, supuestamente, ¿pueden ellos decidir que cuando tú vas a contratar, a ti sí te doy contrato para publicidad y a ti no te doy contrato para publicidad? Entonces fue que entramos en contacto con la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, entramos en contacto con unos abogados, nos dijimos, vamos a denunciar esto, no es posible que así sea. Estamos hablando de un problema de salud pública gravísimo de nuestro país y la imposibilidad de dar un mensaje. Claro, y se encontraron con que finalmente es una facultad que sí tienen los medios, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora. Es decir, ¿no? Porque ya la reforma constitucional establece que la radiodifusión, las telecomunicaciones son actividades de servicio público, lo cual cambia el anterior concepto legal que era de interés público. Entonces, supondría yo que en un futuro ya no se tendrían que negar
a este tipo de inserciones. Pues esperemos, yo creo que hay muchas, desde los abogados, desde el doctor Agustín Ramírez, ¿no? Que preside la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, ellos fundamentan lo que nosotros de alguna manera intuimos, ¿no? Que hay un derecho a la información por parte de las audiencias, ¿no? Están los derechos propios de las audiencias y un derecho de expresión, ¿no? Entonces yo creo que es como el caso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando había una discusión muy fuerte de que gente llegaba a una discoteca y entonces había unas gentes que decían, tú sí puedes entrar, ¿no? Porque traes ojos azules, ¿no? Y el otro no entra, ¿no? Tipo de discriminación. De discriminación. Y eso fue muy denunciado y eso es una violación a los derechos del consumidor, digamos. Incluso de libertad de expresión, que es un concepto que manejan los propios radiodifusores. Bueno, vamos a hacer una pausa. Le recuerdo, por si nos quiere hacer llegar algún comentario, en Twitter es @telecomuniverso y en el caso de correo electrónico, telecomuniverso@gmail.com. Veo niños y niñas con obesidad todos los días. Sé cuál será su futuro. Diabetes, enfermedades del corazón, cáncer. Se trata de una epidemia y podemos prevenirla. Más de 70 millones de mexicanos tienen sobrepeso. Si subimos un poco el costo de refrescos y bebidas azucaradas, reduciremos la obesidad. El dinero servirá para enfrentar los costos de esta epidemia y para instalar bebederos en escuelas y espacios públicos. Tenemos que actuar. Apoya el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas por un México más sano. Continuamos con la entrevista a Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. Acaba usted de ver justo el spot que se han negado a transmitir algunas televisoras, algunos medios de comunicación, y que, por cierto, ha tenido una enorme repercusión en YouTube. Ha tenido, según nos comentaba ahora sí que fuera del aire, Alejandro Calvillo, muchas vistas. Sí, está en dos versiones, la versión original que no tiene los letreros que explican cómo nos bloquearon en algunos medios, pero entre las dos tiene más de 400,000 vistas, ¿no? Entonces, pues es un medio, o sea, si no nos dejan por las televisoras, por los medios de comunicación que sí nos dejan, como el Universal, digamos, y por YouTube, ¿no? Y por Internet, y por Twitter, y por todo, ¿no? Claro. Ahora una pregunta y que ha generado evidentemente especulación y demás, es ¿de dónde obtiene una ONG como El Poder del Consumidor recursos para poder insertar un anuncio en el noticiario pues más visto en México? Hemos tenido la suerte, llevamos 7 años en esto. Tú lo sabes, Gabriel. Sí. Con AMEDI hemos platicado mucho de la publicidad dirigida a niños y la necesidad de regular. Esa es una recomendación internacional. Y bueno, hemos encontrado apoyos de diferentes fundaciones. En un momento fue Oxfam, que trabaja mucho el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Primero la oficina del Reino Unido, después la oficina de México, después una fundación alemana, porque desgraciadamente las fundaciones en México, ¿no?, que tienen recursos, están muy enganchados con el sector empresarial. Y con algunos intereses en específico. Sí, y entonces, por ejemplo, ahorita lo del impuesto a refresco, ¿no?, igual que cuando eran los lineamientos para los alimentos y las bebidas en las escuelas, el Consejo Coordinador Empresarial entró a decir que en los lineamientos para las escuelas, que el gobierno no debería de estar regulando los alimentos en las escuelas. O sea, es algo gravísimo. Y ahorita el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se fue solo hace un par de días a decir que la Comisión de Economía estaba en contra del impuesto, y ya le saltaron los diputados miembros de la comisión. Ese señor había presidido el Consejo Coordinador Empresarial. Un conflicto de interés muy claro. Hay un conflicto de interés muy fuerte. Entonces, en estas circunstancias nosotros hemos estado buscando fondos y hemos encontrado de estas fundaciones, ¿no?, de la Fundación Heinrich Böll, ¿no?, que debes de conocer tú, también está muy interesada en cuestiones de libertad de información, de la Fundación Bloomberg Philanthropies, después de pequeñas fundaciones, ¿no? Y entonces ahora salen a decir, es que el alcalde Bloomberg está detrás de esto, perdón. O bien intereses transnacionales un poco dudosos, ¿no? También bueno, en este caso de Bloomberg Philanthropies es una fundación que ha dado dinero al gobierno mexicano para el combate del tabaco, para seguridad vial, ¿no? Y es una fundación reconocida a nivel internacional por la importancia que tiene en apoyar
políticas, Claro. ¿no? Entonces, y nosotros el tema del impuesto al refresco lo presentamos como organizaciones civiles hace 3 años, ¿no? Pero entonces cuando tú empiezas a hacer una campaña que tiene presencia y que tiene algo de recursos y que te permite tener presencia, que además estamos nosotros viendo pues dónde puedes programar. Cuando las televisoras, Coca-Cola gasta más de 1,000 millones de pesos anuales en publicidad. Entonces, cuando tú sales con unos cuantos millones para hacer una campaña, pues no conviene, ¿no? entonces te desvían la discusión, Claro. ¿no? Es lo que quieren ellos. O sea, la discusión tenemos que hacerla sobre los daños a la salud que está generando el altísimo consumo, ¿no?, de refrescos en la población mexicana, sobre quién está recomendando esto, de quién son los estudios. Ahí es donde discutimos con las refresqueras, porque decimos, aquí están los estudios, ¿no? Así, de estudios que demuestran eso. Y ellos dicen, no genera daños, pero no te presentan ningún estudio. Claro, ¿no? de hecho, estaba revisando, por ejemplo, las declaraciones de Coca-Cola, y Coca-Cola dice que un impuesto sobre bebidas no está justificado, la gente consigue calorías de muchos alimentos y fuentes de bebidas, y un impuesto sobre un producto no va a resolver un problema tan complejo como la obesidad. También dice que los refrescos y otras bebidas endulzadas con azúcar representan solo, así lo dice Alejandro Calvillo, 5.5% y 6.6% de las calorías promedio en la dieta de los mexicanos, considerados los mayores consumidores per cápita de refrescos en el mundo, según, pues sí, lo que se ha dicho. Y que ellos venden, también de esa manera se han defendido, más de 60 marcas de bebidas no alcohólicas, de las cuales 40% son sin azúcar. Bueno, ahí voy con los argumentos de ellos. Te dicen que el promedio está entre 4 y 6% de nuestra ingesta calórica, lo que viene de los refrescos. Ese es un promedio, y los promedios engañan. Si sacamos un 25% de la población que no consume refrescos, sacas un 25-30% que toma 1 o 2 a la semana, los que están tomando refrescos están tomando alrededor de 800 mililitros, de acuerdo a estudios y a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, no inventados. Claro. 800 mililitros, ¿no?, representa un riesgo de obesidad y de diabetes y de síndrome metabólico. Acabamos de tener a la doctora Kimber Stanhope, ¿no?, de la Universidad de California, donde ella demuestra claramente que con esas ingestas la gente empieza a desarrollar síndrome metabólico, que es pues mayor presencia de grasa en sangre, mayor niveles de azúcar, resistencia en insulina, hipertensión, que con el tiempo se puede desarrollar en diabetes y otras enfermedades sin pasar por el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, el contexto y el consenso internacional, ¿sí?, de la Organización Mundial de la Salud, de todos, ¿no?, y del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no?, que es nuestra mayor institución de investigación en la materia, es de que el refresco genera daños, ¿no? Y es uno de los principales factores, no es el único, sí, claro. Pero entonces te dicen, no, es que es multifactorial, entonces no hay que ir sobre ningún factor, ¿no? Entonces nunca haces nada, ¿no? Pero este es uno de los principales factores y hay que actuar, ¿no? Y hay que actuar de inmediato porque hay que proteger a los niños. Y nosotros decimos que con la sexta parte de los ingresos que daría un impuesto, ¿no?, del 10%, de $1 al litro de refresco, con la sexta parte sería suficiente, alrededor de 2,000 millones de pesos, para introducir bebederos de agua con sus filtros, ¿no?, que garantizan que tienes un agua purificada, ¿sí?, en más de 120,000 escuelas de educación básica de este país que no tienen bebederos de agua, ¿sí? O sea, los niños cuando están cautivos en el espacio escolar tienen el derecho básico a poder hidratarse con agua. O sea, tú puedes vivir sin comer 40, 50 días, pero no puedes vivir, ¿no?, sin beber, ¿no?, sin hidratarse, y el derecho al agua es básico en la mayor parte de las escuelas en este país. Y esta falta, si vieron el anuncio, ¿no?, al final hay una niña bebiendo de un bebedero, ¿no?, si lo recuerdas. Bueno, queríamos filmar eso y no encontrábamos un bebedero de agua público en la Ciudad de México, en una de las ciudades más grandes del mundo. No había un bebedero. Esa cultura tenemos que acabar con ella y tenemos que regresar los bebederos con sus sistemas de purificación a los espacios públicos, a que todos los centros comerciales lo tengan, todos los cines lo tengan. Es decir, que todos los hospitales tengan eso en vez de máquinas de refrescos, ¿no? Claro. Y tenemos que revolucionar,
otra vez esa cultura y regresar al consumo de agua. Ahora, finalmente este derecho a la comunicación, y ya con eso cerramos, justo para que se lleven a cabo este tipo de campañas sin cortapisas en algunos medios de comunicación, habla de la necesidad pues de reformar esta estructura tan concentrada que tenemos en México. ¿Ustedes cómo vieron en términos generales la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones desde los consumidores? Pues vemos que se abren, que no es el ideal, ¿no? Total, pero vemos que se abre y ha sido una lucha pues, que tú has dado y que muchos otros han dado para que tengamos unas mayores opciones, porque ese es el problema, ¿no? O sea, cuando vas con Televisa también, ¿no? Con Televisa y con TV Azteca y te niegan el espacio, no, bueno, pues si tuvieras 10 opciones que tuvieran la misma penetración, un 10% cada quien, bueno, pues te vas con otros. Sí, pero bueno, ¿no? nada más pero hay de dos cuando sopas, ellos ¿no? Aquí, dos dominan claro. más, es más del 90%, Así ¿no? es. De la audiencia en televisión la dominan ellos. Exactamente. ¿No? Pues te dejan De la fuera de televisión la abierta, jugada, ¿no? Por de la supuesto. televisión abierta. Entonces tienen un duopolio, ¿no? Que pues nos impide tener información, nos impide, y yo de diría, salud pública, que es y fundamental. nos impide tener cultura. Claro. Están destruyendo la cultura. En verdad, ellos con sus programas están destruyendo la cultura. Vamos a ver los informes que se están haciendo sobre qué tanta de la audiencia, por ejemplo, de las telenovelas, de qué edad son. Muchos niños están viendo telenovelas y tú ves las telenovelas y ves el contenido de las telenovelas. ¿A qué ayuda al país eso, no? Cuando podríamos tener que una televisión que realmente, uno envidia la televisión de los países del norte de Europa, ¿no? Sí, bueno, O sea, la pueden BBC, por ejemplo, que es un ejemplo. Pueden estar generando cultura, ¿no? Pueden ser divertidos, pueden ser interesantes, ¿no? No tienen que ser plastas ahí, aburridas. No, pueden ser interesantes y divertidos, pero generar cultura. Están destruyendo la cultura nacional. Bueno, con Alejandro Calvillo tenemos evidentemente muchos temas sobre los cuales platicar. Lo vamos a invitar en otras ocasiones porque queremos también que Universo Telecom se convierta en un eje también de donde esté el tema de los consumidores, de los derechos de los consumidores y donde justo demos voz, esa es la idea, también a organizaciones que hacen una labor muy importante a favor de la salud pública en nuestro país, como es justo el poder del consumidor. Así es de que también platicaremos en otra ocasión, Alejandro Calvillo. Hay que hablar de la publicidad dirigida a niños de alimentos eso y bebidas. es muy importante. Ya hay una regulación. Telefonía celular también, Sí, los anuncios, todo esto. Sí, ¿no? O sea que muy tenemos agenda con Alejandro Calvillo. Mientras tanto, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Gabriel. Y continuamos en Universo Telecom. Vamos a algunas noticias del sector telecomunicaciones. El mercado de recargas para teléfonos celulares en México generó 137,899 millones de pesos y se prevé que para los próximos 2 años estas cifras se tripliquen, según un estudio de Competitive Intelligence Unit. En el país existen 86,4 millones de líneas de telefonía celular en el esquema de prepago y 2,4 millones se encuentran bajo el concepto de planes mixtos. Esto significa que cuentan con un contrato y al mismo tiempo pueden realizar recargas cuando terminan su tiempo contratado. Cablevisión, filial de televisión de paga, obviamente de Televisa, interpuso un amparo indirecto contra las prórrogas a las concesiones de MBS en la banda de 2.5 GHz, que es una banda óptima para servicios de banda ancha. A inicios de septiembre, la dependencia, es decir, la SCT, otorgó la prórroga a MBS y el resto de las 10 empresas que también tenían concesiones en esta banda del espectro. A través del recurso, Cablevisión pidió que se revoque la decisión de la dependencia federal al argumentar que afecta a sus intereses, ya que a partir de la renovación a favor de MBS, a través del sistema de Dish, se comenzó a transmitir la señal de los canales de Televisa y de Televisión Azteca. Al respecto, MBS Comunicaciones no ha sido notificada sobre la demanda de amparo que promovió Cablevisión. Observatel solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, que emita un criterio sobre la aplicación del Must Carry, Must Offer, o sea, esto de la retransmisión de los canales abiertos en los sistemas restringidos, debido a que es una de las obligaciones de las empresas y derechos de los usuarios emanados de la reforma constitucional al sector de telecomunicaciones y ya se practica por empresas como Dish con la inconformidad, evidentemente, de Televisa.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo a Televisa en contra de la determinación de la Comisión Federal de Competencia de requerirle informes y documentos para realizar una investigación sobre prácticas monopólicas en que habría incurrido la empresa. Este caso es interesante porque la Comisión Federal de Competencia ya desapareció, se convirtió en la Comisión Federal de Competencia Económica y ahora corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones llevar a cabo las investigaciones en lo que se refiere a competencia económica, ya en materia también de telecomunicaciones, radio y televisión, por supuesto, incluidas. Hasta aquí las noticias del sector telecomunicaciones. 91% de los cibernautas mexicanos utilizan internet para redes sociales, o sea, somos ahora sí que muy tuiteros y muy facebookeros. De acuerdo al estudio 2013 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre internet, realizado por el proyecto Internet, WIP por sus siglas en inglés. Al mismo tiempo, el 85% tiene una cuenta de correo electrónico. En los próximos días, empresas de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la Anatel, anunciarán un programa de reciclaje de teléfonos celulares, tema sin duda fundamental para el sector. Se espera que en los primeros años del proyecto se logre reciclar al menos el 1% de los teléfonos móviles. Parece poco, pero realmente significa mucho para el país. Participan empresas como Samsung, BlackBerry, Telcel, Telefónica Movistar, Yusacell, Nextel de México y Nokia. La famosa aplicación de chat para celulares, WhatsApp, es la causante, fíjense nada más, de la alarmante cifra de 28 millones de rupturas de relaciones amorosas. ¿Sí? Así como lo escuchan. Esto debido a que cuando una persona envía un mensaje a través de WhatsApp y este llega al receptor, al ver el doble check, piensa que el destinatario ha leído el mensaje, cosa que la propia compañía ha negado, ya que esto quiere decir que el equipo ha recibido el mensaje, mas no que lo haya revisado. De acuerdo a un informe de Cyber Psychology, hay un síndrome que consiste en la ansiedad que nace al ver que el receptor ha recibido el mensaje, que está conectado o bien lo estuvo al recibirlo, pero no contestó. Es decir, como que se envió y se piensa que ya se leyó y que a lo mejor se comete una grosería al no responderlo, y esto es, según este estudio, lo que ha generado esta cifra de rupturas amorosas en WhatsApp. Así es que pues yo creo que mejor háblele por teléfono para confirmar que ha recibido el mensaje. La canadiense BlackBerry está en conversaciones con Cisco, Google y SAP, o SAP, para vender partes o la totalidad de la compañía. Los posibles interesados están procediendo con cautela debido a la incertidumbre sobre BlackBerry, que el mes pasado reportó una pérdida muy elevada trimestral de casi $1,000 millones por la venta. Hasta aquí las noticias sobre gadgets y nuevas tecnologías. Bien, y ya estamos con Hugo Arce, reportero, periodista del periódico El Universal, un experto en el tema, como usted sabe, de nuevas tecnologías, gadgets. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Un placer estar aquí otra vez contigo. Qué gusto saludarte. Oye, pues estábamos escuchando esto antes de platicar sobre los temas que hoy tenemos sobre el WhatsApp. Y pues, bueno, todo el mundo puede romper relaciones amorosas, incluso se han dado caso de rompimiento por mensajes viejas, antiguas novias, digo decir viejas parejas, ¿no? Pero bueno, antiguas novias, por ejemplo, de Facebook y todo esto, ¿no? Exactamente. En Facebook, por ejemplo, es muy común que encontremos a personas del pasado, ¿no? Amigos o amigas de la secundaria, de la preparatoria. Entonces, es muy común que, pues bueno, te encuentres ahí amigos, te mandes mensajes y todo, pero bueno, si tu esposa ve alguno de esos mensajes, podría enojarse un poco. Bueno, no es culpa de WhatsApp, ni es culpa de Facebook. Es simplemente, pues bueno, las nuevas modalidades de la comunicación ahora a distancia, que, pues sí, existe la posibilidad de conocer a muchas más personas. Bueno, pero ese no es el tema ahora relevante. Nosotros estamos muy bien en ese sentido. El tema es, pues, esta película que se estrenó de Steve Jobs. Yo he escuchado críticas muy favorables, también en contra. Dicen que no se les parece a que se hizo también sobre justo el fundador de Facebook. ¿Tú cómo la viste? Pues mira, pues sí, me lancé al cine este fin de semana para ver esta película. Como bien dices, hay opiniones muy encontradas porque por un lado a mucha gente le gusta y
por otro lado, hay mucha gente que la critica así de manera muy negativa. Sobre todo, por ejemplo, los entusiastas de Apple, ellos la condenan. Que es Steve Jobs fundador, digo, yo creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe, pero más vale aclararlo. Exactamente. Fíjate que a mí en lo personal, la película creo que está bien en términos generales. Yo le pondría, yo creo que un 8. O sea, sí cumple con... ¿Realmente se apega a la historia? Sí, exactamente. Fíjate que, no sé si tú, por ejemplo, leíste la biografía de Steve Jobs, de Walter Isaacson. La película sí se apega a esta biografía. Yo la verdad pensé que se iba a suavizar un poco la vida de Steve Jobs, pero no. En la película sí se toca cómo era la personalidad de Steve Jobs. Él cuando estaba en la universidad andaba descalzo, no usaba desodorantes ni perfumes, le gustaba mucho Bob Dylan, era así como un hippie de la época, ¿no? Y toda esta parte no la suavizaron, o sea, él, por ejemplo, siempre estuvo muy resentido de que fue un bebé dado en adopción, y eso siempre lo daba a conocer, ¿no? Con sus amigos, con sus familiares, él era muy irascible, era muy temperamental, ¿no? Y esto también no se suavizó. La verdad sí, la película sí mostró cómo era Steve Jobs durante su vida desde la época de la universidad hasta que fundó Apple, ¿no? El problema quizá, lo que yo veo, es precisamente el actor, Ashton Kutcher. El problema que yo vi en toda la película es que aun cuando Ashton Kutcher, que es un buen actor y que interpretó muy bien a Steve Jobs, se movía como se movía Steve Jobs, se vestía como se vestía Steve Jobs, nunca dejabas de ver al actor Ashton Kutcher. Es decir, yo, por ejemplo, vi mucho a Ashton Kutcher cuando salió en la serie de That 70 Show. Lo vi en la película El efecto mariposa, que es muy famosa. Y bueno, ahora recientemente con esta serie de Two and a Half Men. Entonces, la verdad es que no dejas de ver a Ashton Kutcher en la película. Yo creo que ese es el problema, que siempre ves a ese actor y no ves a Steve Jobs. Entonces, ahí es donde causa un poco de ruido, ¿no? Pero fuera de eso, la película, pues bueno, corre bien, fluye bien, es una película lineal, ¿no? Y te muestra tal cual era Steve Jobs, ¿no? ¿Es un ejemplo para los jóvenes Steve Jobs con base en lo que sucedió en esta película? Yo creo que sí. La parte en la parte que muestra su lado oscuro, por ejemplo, de que era demasiado irascible y que le gritaba a sus empleados y era muy estricto, yo creo que esa parte no, pero en la parte en la que él amaba lo que él hacía, esa parte es muy buena, sobre todo para si alguien quiere emprender algo, lo primero que tiene que hacer es amar lo que uno hace, ¿no? Claro. Apasionarse por lo que uno está haciendo para poder emprender algo, ¿no? Y poder llegar a algo muy, muy grande, pues, como lo que es la marca Apple, ¿no? Lo que ha transformado la vida cotidiana, perdóneme, de millones de personas. Bueno, pero también nos traes un artefacto. Así es. Fíjate que ¿Sí es el más delgado? Pues mira, la compañía Huawei, esta compañía asiática de telecomunicaciones, que ahora también ya está sacando smartphones y tabletas, ellos dicen que acaban de sacar el smartphone más delgado del mundo. Se trata de un teléfono celular que tiene de grosor nada más y nada menos que 6.1 milímetros de grosor. Por ejemplo, el iPhone 5, si lo vemos, el iPhone 5 tiene 7.6 milímetros de grosor. Bueno, pues este teléfono de Huawei tiene 6.3 milímetros de grosor, 6.1 milímetros de grosor. Entonces, bueno, pues ellos están asegurando que este es el smartphone más delgado del mundo. Es un poco más, es de una pantalla grande, es de una pantalla de 4.7 pulgadas, te lo muestro. Sí. Sí, muy bien. ¿Y qué tiene? ¿Qué capacidad tiene este teléfono? ¿Si es realmente un buen teléfono inteligente? Ajá, sí. Pues mira, fíjate que una de las cosas que me llamó la atención de este teléfono es que su cámara frontal es de 5 megapíxeles. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de los teléfonos celulares, incluyendo el iPhone, tienen una cámara frontal de 3 megapíxeles. Este tiene 5 megapíxeles, entonces te va a asegurar que en una videollamada o en unas fotos que te tomes a ti mismo van a salir con mejor resolución las imágenes. Su cámara trasera, que es de 8 megapíxeles, es capaz de grabar videos en alta definición.
a 1080p. Entonces, bueno, te va a garantizar que lo que tú grabes en video lo conectas a una pantalla de alta definición y pues bueno, las imágenes las vas a ver muy nítidas, ¿no? Claro. Otra cosa es que es muy ligero, pesa 120 gramos. Sí, realmente es muy cómodo. De hecho, incluso este teléfono te lo puedes cargar aquí en la bolsa de la camisa sin ningún problema, casi no se va a notar. No pesa nada, entonces la verdad es muy práctico el teléfono. Ahorita por el momento se encuentra disponible con Nextel y con Telcel, ¿no? Ah, bueno, pues ahí está entonces esta posibilidad, por si usted está interesado, pues ya tenemos muchos equipos disponibles en el mercado. Así es, además cuesta 8,000 pesos, que la verdad está un poco por debajo de la media de los smartphones actuales que están ahorita entre los 10,000 y los 13,000 pesos. Cuesta 8,000 pesos, la verdad pues, es accesible, ¿no? Un buen equipo. Bueno, pues ahí tiene la recomendación de Hugo Arce sobre este equipo y te agradecemos, como siempre, tu participación. Muchas gracias, Gabriel. Universo Telecom, y nos vemos la próxima semana. Aquí nos vemos. Bueno, muy bien. Esto fue Universo Telecom, una producción del periódico El Universal. La próxima semana lo esperamos ya, ahora sí, con Irene Levy y su servidor. Le recordamos nuestra cuenta de Twitter, @Universo Telecom, y nuestro correo electrónico, universotelecom@gmail.com. Pues bueno, espero le haya gustado esta producción. La próxima semana, pues lo esperamos con muchísimo gusto. Hasta la próxima.